A lo largo de todas las regiones donde se habla el quechua, no solo las vocales se pronuncian distinto. También el sonido de algunos sufijos cambia de región a región. Por ejemplo, paikunam, paikunan, paikunap, paikunaj, munaptinja, munajtinja, ñojanchik, ñojanchis, ñojanchij, purichkani, purishani, purisani, puriskani, purisyani. Cada uno de estos sonidos, de estos sufijos, cumplen la misma función. No son sufijos diferentes ni mucho menos palabras diferentes. En este video descubriremos cómo escribir estos sufijos de una forma unificada, de acuerdo a los principios de normalización de Perú, Bolivia e incluso el Ecuador. Yaykukamuy chikay, hichua, iskaychasqa puntuchayuq, nisqa. Ahora, como lo dije anteriormente, no solo los sonidos de las vocales varían de región a región, también sucede lo mismo con algunos sufijos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Las escribimos todas? Hacer eso sería un caos, puesto que, en algunos casos, para un sufijo existen muchas pronunciaciones. En tales casos, la solución más simple para la escritura es muy a menudo lo que se llama el principio de escritura morfémica. Una regla simple y constante según la cual el mismo morfema o sufijo debe escribirse siempre de la misma manera, inclusive si tiene pronunciaciones diferentes. Y justamente este principio es lo que se ha aplicado para la normalización escrita tanto en Perú, Bolivia e inclusive en Ecuador. Entonces, teniendo en cuenta este principio, empecemos con el primer sufijo. Este sufijo tiene dos realizaciones: mi después de consonante y em después de vocal. Por ejemplo, la palabra kuntur termina en consonante, por lo tanto le corresponde mi. Kunturmi. Wasi termina en vocal, por lo tanto le corresponde em. Wasim. Los quechohablantes a lo largo y ancho de Ecuador, Perú, Bolivia e inclusive en Argentina reconocerán inmediatamente este sufijo mi, sin ningún problema. Sin embargo, no sucede lo mismo con el sufijo em, puesto que en algunos lugares se pronuncia ahora más como una n. Y digo ahora porque anteriormente también la pronunciaban em. Así, por ejemplo, en Cusco y al sur de esta dicen huasin para indicar es una casa. Si usáramos la escritura regional cusqueña de n para representar esta segunda variante, esto causaría a los hablantes de otras regiones una seria confusión entre este sufijo y los muy diferentes sufijos n que representan su de él o de ella, como en wasin, su casa, o él, ella, como en purin, él o ella camina. Además, los quechohablantes bolivianos rara vez usan el sufijo mi. Sin embargo, si usamos la escritura unificada mi después de consonante y em después de vocal, no tendremos problemas en comunicarnos en su forma escrita. Un caso similar es el sufijo posesor pa. Nuevamente la regla es pa tras consonante, como en paipa, y pa sin a tras vocal, como en paikunap. Con este sufijo, los hablantes de Cusco y sur de Bolivia notarán que mientras aún pronuncian la forma pa de la manera original, en sus regiones la variante p tras vocal se pronuncia ahora más como una ja, como en paikunaj. Pero una vez más, si usáramos esta escritura regional, se generarían serios problemas para los lectores de todas las otras variedades quechohablantes, porque la confundirían con el sufijo agentivo ja, como en pucliaj, que sí es ja en todas las regiones. Por lo tanto, es mejor usar pa tras consonante y p tras vocal. Lo mismo es válido para la letra p que está en este sufijo, como en munaptinja, reconocible en esta escritura unificada para todos los quechohablantes, aunque su pronunciación ha cambiado, pero solo en Cusco y sur de Bolivia, a algo más como jati, como en munajtinja. Por lo tanto,
en la forma escrita, es mejor utilizar esta forma. El sufijo progresivo, tal como se presenta en Purichcani, tiene muchas diferentes pronunciaciones regionales. Los hablantes del Cusco saben que su pronunciación de chka es ahora sha, mientras que en Cochabamba, Bolivia, usa sa, y en otras regiones se dice ska o sia. Todas estas, sin embargo, son simplemente variantes regionales de la pronunciación original completa chka, que aún se usa en muchas áreas, incluyendo Apolobamba, región norte de Bolivia, en Ayacucho y en la mayor parte de las demás regiones al norte del Cusco. La escritura más simple para que todas reconozcan este sufijo como tal es la variante original, completa chka. Ichaja, wauji, pani, rimaspaja, rimayku irisishaiki hinata, hilkaspallanchik kainata hilhaikusum. Nuevamente, a lo ancho de la extensa área del quechua sureño no hay una sola pronunciación, sino una gama de pronunciaciones diferentes de región a región. Por ejemplo, en Cusco se dice chis, Cochabamba, chej. La forma chic, sin embargo, era la pronunciación original y como tal es también, con mucho, la más ampliamente usada e inmediatamente reconocida en todas las áreas del norte del Cusco, Bolivia, incluyendo Ayacucho y hasta aún en el Ecuador. Chayray con wauji, pani, hilkaspaja, kainallata hilhaikusunchik, rimaspaja risishanchi hinata rimaikusun. Para terminar, el sufijo de tiempo pasado varía a ra en muchas regiones, como por ejemplo karja, kara, chayamurja, chayamura. Y finalmente, el sufijo de derivación varía a ru en muchas regiones, como por ejemplo pisiparjun, pisiparum, yakunayarjun, yakunayarum. Ambos casos para la forma escrita se usa de esta manera. Como comentario final, debo agregar que todas las lenguas escritas cuentan con una normalización, es decir, reglas de escritura y pronunciación, porque es innecesario y absurdo escribir todas las variaciones. Finalmente, el respeto a estas reglas hace que una lengua se vuelva fuerte, unificada, vital y cumpla sobre todo con su papel de comunicación entre distintos grupos regionales. Wauji, pani, manam nishkaykichikchu ñuqa hina rimaychik nispaychu. Manataqmi ñuqapas qam hina rimasqayki hinataqa rimaymanchu. Ichaqa, huk qhayuqlla kasun, huk umalla, huk sunqulla. Hawaykusunchik inglesimita, Europa pipas, Estados Unidos pipas, Australia pipas, may pipas huk qhayuqlla. Tukuy niraq rimayninku kawchkamtinpas huk qhayuqlla. Chayraykum kallpachasqa, rispitasqa. Hawaykusunchik castellasimita, manam España pipas huk niraqllata churimanku, achka niraqmi kan, ichaqa huk qhayuqlla. Chaymantapas México llaqtamanta pacha Uray Argentinakama mana miki chaykunapipas huk niraqllata churimanku, chaykunapipas Españapi hinam huk qhayuqlla kanku. Hinaptinqa tapukuykuy wauji, pani, imaynampitaq ñuqanchikpas mana huk qhayuqlla kachwanchu. Chaymi ñuqa nini, Huancavelica llaqtamanta pacham Boliviakama ichapas Argentinakama huk qhayuqlla kanman nispay. Chayraykum kay videota ruwaykuni riqsiykunanchikpaq, yachaykunanchikpaq, huk qhayuqlla kananchikpaq, huk sunqulla kananchikpaq.